Primero, mi agradecimiento a Radio Televisión Madre Libertad y de manera especial a mi amigo el licenciado Julio Ayala Serra por habérseme dado esta oportunidad de poderme dirigir a ustedes con comentarios y conocimientos técnicos del área de la construcción. Es importante también puntualizar que esta es mi primera experiencia en una entrevista y exposición de radio y televisión y por lo tanto desde ya quiero comenzar por disculparme por cualquier error o algún otro asunto que manifieste lo que les acabo de decir, es decir, un poco mi novatada en este tipo de programa, aspirando que a futuro no se vayan a cometer. Desde ya también quiero pedirles, solicitarles a los radioescuchas y televidentes que se sirvan a hacer cualquier llamada para comentarios, solicitudes o preguntas o críticas que serán totalmente bien recibidas por quien se les está dirigiendo. El programa que es Construir con Libertad va a ir dirigido estrictamente a los sistemas constructivos de interés social y posteriormente a aquellos no precisamente de interés social. He considerado conveniente el que, previo a la construcción propiamente dicha o al sistema constructivo, hablemos un poco de la parte del crecimiento de las ciudades en lo que respecta a vivienda y, lógicamente, sus factores importantes que determinan este crecimiento. Desgraciadamente, ha habido un constante descuido de los elementos o instituciones que planifiquen o planifican el crecimiento de una ciudad. Y como consecuencia de este descuido, ha habido un verdadero caos a nivel de América Latina en general, no podemos especificar Ecuador, sino que desgraciadamente la política con la cual pues seguiremos viviendo ha traído como consecuencia estos pésimos crecimientos que en algunos casos se ha vuelto caótico. ¿Por qué el crecimiento de las ciudades? Muy sencillo, eso es conocido por todos nosotros, no es precisamente un técnico el que tiene que decir, pero creo que voy a puntualizar algunas cosas importantes, como son pues que este crecimiento se da por el descuido de los gobiernos seccionales, municipales, provinciales y hasta gubernamentales, en el abandono prácticamente del área rural, en lo que respecta a factores fundamentales importantes, son pues el asunto económico, el asunto de salud, el asunto de la educación. Eso hace que el habitante rural, el que vive en el campo específicamente, busca normalmente suplir estos factores antes indicados y que no existen o existen en forma calamitosa, que de repente sus hijos, para ir a la escuela,
no se diga colegio, tienen hasta que transportarse en forma precaria o tienen que caminar distancias sumamente largas como las que hemos escuchado ahora último, con lo que se llevaron algunas escuelas de las áreas rurales para ciertos tipos de escuelas nuevas hasta 4 kilómetros y hasta 5 kilómetros. Este descuido ha traído como consecuencia la migración de la población rural a las ciudades. Y las ciudades jamás, desgraciadamente, estuvieron ni están preparadas para recibirlos y poderlos ubicar en una forma planificada y en una forma adecuada para que no se desarrollen las ciudades en las formas calamitosas. Voy a puntualizar algunos factores importantes que el urbanismo establece para un crecimiento más o menos regular. Y conste que no digo bueno, sino más o menos regular. Esto es función estrictamente del área técnica de los municipios locales. Se debe de comenzar, como se lo hizo en Europa, allá por los años 50, que se establecieron estadísticas de los crecimientos. Aquí, pues, desgraciadamente, no hay eso. Es decir, estadísticas de los crecimientos poblacionales de las ciudades. Esas estadísticas se las debe hacer en nuestro medio o en nuestro continente entre 4 a 5 años. Y se van estableciendo ciertas escalas para ir planificando el crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad es importantísimo para ubicar a estas poblaciones que llegan a las ciudades, que lógicamente el habitante rural busca las ciudades más comerciales, más avanzadas, donde también van a buscar lógicamente trabajo para subsistir. Y entonces hay que deben las ciudades tener establecidos sus crecimientos y por qué no decirlos ya planificados y hasta en algunos momentos ya con cierto tipo de viviendas de interés social construidas para poder recibir a esta migración poblacional rural. La vivienda debe ser construida, lógicamente, con materiales lo más baratos posibles y con los sistemas también más económicos posibles, porque esa gente que viene no tiene pues normalmente recursos económicos, viene más bien a buscar trabajo para subsistir. Y entonces por eso se hacen presa de estos traficantes de viviendas, o más que de viviendas, de terrenos, porque no es que les entregan viviendas, sino que les entregan terrenos que son invadidos o que son comercializados por estos traficantes que se los quitan a propietarios particulares, terrenos municipales o terrenos gubernamentales. Ya acá en el Ecuador, y quien habla, tuvo la oportunidad de hacer construcción a través del Ministerio de Vivienda, que les recuerdo, ciudadelas como Marta de Roldós, Sauces 4, Sauces 5, otros sauces, La Floresta, etcétera, donde
se pudo ahí recibir a gente de la ciudad y a gente fuera de la ciudad, que venían a la ciudad. Y ustedes habrán visto, pues, que en estos lugares no hubo el caos que normalmente existe en las invasiones, porque no ha habido ninguna planificación y lógicamente luego el municipio tiene que ir con recursos propios a darles la infraestructura, porque lógicamente pues las piden y las necesitan, como son agua potable, alcantarillado, fluido eléctrico, que normalmente lo llamamos luz, teléfonos, etcétera, etcétera. Estas viviendas, estas urbanizaciones que mencioné anteriormente en el Plan Emergente de Vivienda Popular que se realizó aquí en Guayaquil, como les digo, fueron luego, sus contornos fueron en algunos casos invadidos y se formó un verdadero caos también. Pero la idea fundamental que quiera que llegue también a los municipios es una planificación previa a la venida de este conglomerado humano del área rural, para que previo a que ellos vengan y se asienten, hayan ya lugares, áreas específicas, planificadas, estudiadas, aunque todavía no estén con todos los servicios. Pero esto podría dar un buen resultado futuro sin que se conviertan en verdaderos lugares calamitosos, porque también es importante puntualizar, como ustedes comprenderán, que luego de que se han dado las invasiones, donde no ha habido una cuadrícula urbana, me refiero a las cuadras, calles, etcétera, cuesta, se ha calculado, por lo menos 3 o 4 veces más cuesta el hacerlo cuando ya hay las invasiones. Porque como ustedes comprenderán, no ha habido jamás en estos lugares de las invasiones cuadrículas urbanas, áreas previamente establecidas a donde se van a desarrollar las infraestructuras antes mencionadas, y eso causa pues un verdadero caos en tiempo y en cuestión económica, que no habiendo todavía ninguna presencia de invasiones, lógicamente que la cosa es más viable y mejor y mucho más planificada urbanísticamente bien. Les comentaba que las estadísticas se deben dar de 4 a 5 años del crecimiento de las ciudades. Estas estadísticas nos van a dar una idea de la población, del crecimiento de la ciudad y poder hacer la planificación a la que nos hemos o a la que me he referido. El planificar las ciudadelas de bajo costo, o sea, de interés social, que dicho sea de paso, mi especialidad en cierto modo es vivienda de interés social, a la cual pues, a más de haber hecho mis estudios correspondientes en el exterior, también pues tuve la práctica del ejercicio de esta área aquí mismo en el Ecuador. Es algo realmente muy, pero muy saludable en todo sentido. Primero, el escogimiento geotécnico de las áreas para evitar luego fracasos
y hasta problemas de repente sumamente graves que se han presentado, porque los terrenos escogidos por los traficantes invasores, ellos no tienen ni idea de esto que les estoy a ustedes manifestando. Y lo único que ellos quieren es venderles un lotecito por ahí de 8 por 60, 8 por 50, para que el grupo de personas que viene a esos lugares vaya haciendo su casita, que generalmente es de caña, y se vaya ahí pues creciendo mutuamente, como va teniendo recursos económicos, la vivienda me refiero, vaya creciendo, y junto con ese crecimiento económico va creciendo también la vivienda propiamente dicha. En el aspecto urbanístico a la que trato en este espacio de cubrir, y con términos no técnicos precisamente para que el radioescucha y televidente me pueda entender un poco mejor, debe ser una regla, una norma, y yo me atrevería a decir hasta una ley de tipo nacional, para que sea de carácter obligatorio en las ciudades de mayor desarrollo que han tenido por estadística en nuestro territorio ecuatoriano. Tales como, pues, de más está puntualizarle, pero lo voy a hacer: Guayaquil, Quito, Cuenca, Durán, Ambato, Santo Domingo, Quevedo, etcétera, donde en todas ellas las invasiones son pero diarias que se producen, y que desgraciadamente las municipalidades no han establecido normas de del crecimiento de cada una de ellas, y lo que es más, políticamente, de repente hasta se han dado, por qué no decirlo, facilidades rural vaya a los mismos a vivir. Si bien es cierto, económicamente podría resultar muy barato, sin embargo, el planificador, el urbanista, no puede pensar en este tipo de solución, porque tenemos que ver siempre es a quién va a ir dirigida esas construcciones o esas áreas de vivienda. Y como lo expuse desde el principio de mi intervención, es al sector normalmente rural. Entonces, es persona que no está acostumbrada a vivir en esos tipos de edificios. Por el año más o menos 60, entre 60 y 70, tuve la oportunidad de visitar Caracas. Esta ciudad se la dirigió para las áreas donde iba a seguir creciendo o iban a producirse, porque ya se habían producido algunas invasiones, edificios en las partes elevadas, en las partes de los cerros que limitan o son más o menos circundantes a la ciudad de Caracas. Y créanme, lo que les voy a contar fue algo verdaderamente sorprendente. Cuando subimos a visitar en un seminario que fuimos a hacer, encontramos familias hasta con cerdos en estos edificios, porque ellos habían estado acostumbrados a vivir con estos animalitos, porque son parte de su vivencia misma.
entonces es absurdo el llegar a una soluciones de este tipo. Es norma para nosotros, los arquitectos inclusive, que cuando nosotros nos llama un cliente para que le proyectemos su vivienda de cierto nivel socioeconómico medio o superior, entre las condiciones o entre las normas que debe de seguir el proyectista antes de comenzar el proyecto de la vivienda de esa familia, es tratar de conversar con los principales, mamá, papá, etcétera, para tratar de captar siempre sus costumbres, su forma de vivir, para que el proyectista no es que proyecta una extraordinaria vivienda, por decirle algo, unas 2 salas, un gran dormitorio, o un comedor, o un gran comedor, o una gran terraza social, sino que debe primero tratar de adentrarse lo más que se pueda con esa familia a la que va a proyectar su vivienda, con el ánimo de captar las costumbres, los gustos, las necesidades y basado en eso hacer su proyecto, basado en eso, no basado en su criterio particular o de moda que en esos momentos el proyectista está acostumbrado a ver o a hacer. No, sino, repito, es de acuerdo a la costumbre, a los gustos de a quien está proyectando. He tratado de llegar a ese ejemplo para el puntualizar un poco técnicamente y con cierta experiencia el qué tipo de vivienda es que debemos procurar proyectar y construir cuando se lo está haciendo para personas o comunidades que van a venir a la ciudad a vivir, para que no se sientan tan extrañas. Y al usar no tan extrañas es porque lógicamente la costumbre de ellos es vivir en el campo con todas las cosas propias de esa área que lógicamente no van a venir a la ciudad, pero teniéndoles a ellos las consideraciones más o menos importantes de sus necesidades básicas y de su vivienda económica. Regresando o tratando de adentrar un poco más en el asunto del crecimiento de las ciudades, las ciudades deben procurar este crecimiento planificado, ordenado, porque de esa manera su desarrollo va a ser mucho más cómodo para las personas que viven en la misma y para los que llegan. Porque también es importante que el urbanista tenga en consideración las molestias que de una u otra forma va a causar un crecimiento desorganizado con las invasiones, a más de los grandes daños que le está produciendo esas invasiones a la ciudad propiamente dicha, dentro del punto de vista climático, dentro del punto de vista natural, dentro del punto de vista técnico y dentro del punto de vista ambiental, sin tratar de tocar mucho el tema de la parte belleza misma de la ciudad. Una ciudad
como la nuestra, Guayaquil, ha sido invadida pues en los lugares justamente donde hay gran visibilidad, esto es, en las partes elevadas, en las partes de los cerros o colinas que tenemos alrededor y que pudieron haberse planificado, conservado en esos lugares un crecimiento de la ciudad, pero un crecimiento lógicamente más ordenado, más planificado y posiblemente ubicar ahí urbanizaciones y estatus socioeconómicos de un nivel un poco superior, con el ánimo de también tener un desarrollo bello de la ciudad. La planificación general debe siempre pensársela en los factores también urbanísticos muy importantes, como son las vías vehiculares. Las vías vehiculares son tan importantes o mucho más importantes de repente que parques, que áreas recreativas, etcétera, porque es el motor misma de una ciudad, el estudiar las movilizaciones de acuerdo a la densidad poblacional de cada uno de los sectores, donde lógicamente cuando hay una planificación bien dada del crecimiento de la ciudad, deben estar también, a más de los factores antes mencionados, se sobreentiende debidamente ubicados las áreas de salud, como los hospitales, como los centros comerciales, como las escuelas, como los colegios, universidades, etcétera, para que a través de las vías que había comenzado a mencionar haya un acceso normal, haya un acceso rápido y haya una circulación correcta para que el sector de ese lugar tenga una llegada y salida rápida y normal, diría yo, de todos estos lugares muy importantes. Es fundamental todos estos factores que se desarrollen, que se conjuguen entre sí sin causar ningún tipo de conflicto de ninguna naturaleza, para que de esa manera el desarrollo de las ciudades se dé en una forma correcta. Aspiro, antes de despedirme, que hubieran las llamadas telefónicas haciendo, como les dije, comentarios, críticas, porque es importantísimo esto para tratar de ir corrigiendo en algún momento dado los errores que se puedan ir de repente manifestando o los desacuerdos que se puedan ir manifestando en este tipo de intervención. Agradezco sobremanera una vez más la oportunidad y quedo a las órdenes. Jorge Rivadeneira.